¿Alguna vez te has preguntado por qué un pueblo tan pequeño ha marcado tanto la historia del mundo? Los judíos, hebreos e israelitas han atravesado siglos de gloria y de dolor, de victorias sorprendentes y de sufrimientos inimaginables. Desde la llamada de Abraham hasta la formación del Estado moderno de Israel, su historia es también un espejo en el que podemos ver nuestras propias luchas, momentos de fe y esperanza, pero también de pérdida, exilio y lágrimas. Quizás tú también has sentido lo que ellos vivieron, la sensación de estar lejos de tu propósito, de cargar cadenas que parecen imposibles de romper, de perder lo que más amas y preguntarte si Dios aún escucha tu clamor. Esa es la herida profunda que acompaña a la humanidad entera. Pero en medio de la oscuridad, la historia de los judíos, hebreos e israelitas nos revela algo extraordinario, que el mismo Dios que los levantó de la esclavitud, que los devolvió a su tierra y que cumplió cada una de sus promesas, es el Dios que sigue escribiendo la historia y que también puede restaurar la tuya. Hoy quiero invitarte a sumergirte en esta narrativa completa, porque al conocer la historia de este pueblo, descubrirás también las huellas del Dios fiel que nunca abandona, que transforma el dolor en esperanza y que siempre abre un camino hacia la vida. Antes de comenzar esta historia impactante, quiero invitarte a hacer algo muy especial. Suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita, porque juntos vamos a recorrer la historia completa de los judíos, hebreos e israelitas, una historia que cambiará tu forma de ver la fe y la vida. Y déjame un comentario aquí abajo escribiendo: Dios siempre cumple sus promesas. Al dejarlo, no solo confirmas tu fe, también ayudas a que este mensaje llegue a muchas más personas que necesitan escuchar esta palabra hoy. 1. El llamado de Abraham. Imagina un mundo antiguo, lleno de ídolos y dioses falsos. Las ciudades levantaban altares a figuras de piedra y de barro. Cada familia tenía sus propios amuletos y costumbres paganas. En medio de todo eso, vivía un hombre llamado Abram, hijo de Taré, en la próspera ciudad de Ur de los Caldeos, un lugar famoso por su riqueza, sus templos y su adoración a la luna. Abram no era un hombre cualquiera. La Biblia nos dice que, aún en medio de esa sociedad idólatra, Dios puso sus ojos sobre él. Y un día, de manera inesperada, Dios le habló con una voz clara y poderosa que cambiaría el rumbo de toda la historia humana. Abram, deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Génesis 12, 1, 2. Ponte en el lugar de Abram. Tenía 75 años, estaba rodeado de seguridad, con bienes, siervos y todo lo que un hombre de su tiempo podía desear. Y de repente, Dios le pedía dejarlo todo atrás para lanzarse a lo desconocido. No había mapas, no había garantías humanas, solo una promesa divina. ¿Qué hubieras hecho tú? Pero Abram creyó. Esa es la clave. Él no dudó de la voz de Dios, no pidió pruebas ni garantías, sino que obedeció con fe. Tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a sus siervos, y emprendió el viaje hacia una tierra que no conocía. Cada paso en el desierto era un acto de confianza. Cada día de marcha era una declaración: creo en lo que Dios ha dicho. Dios le había prometido descendencia, algo que parecía imposible, pues Abram y Sarai no tenían hijos y ya eran ancianos. Pero aún así, Abram decidió caminar en fe. Esa obediencia marcó el inicio de un pacto eterno. Fue allí donde nació el concepto de un pueblo escogido, un pueblo que no dependería de la fuerza de las armas o de la grandeza de sus ciudades, sino de la fidelidad del Dios Altísimo. Y es impresionante, porque cuando miramos hacia atrás, vemos que de ese hombre que salió de Ur con una promesa invisible, surgió Israel. Surgió la fe de millones y hasta nosotros hoy
somos alcanzados por esa bendición. Como dice la Escritura, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. El llamado de Abraham no fue solo para él, fue el inicio de una historia que transformaría la humanidad. 2. Isaac y Jacob, la continuidad de la promesa. Después del gran llamado de Abraham, la historia no se detuvo allí. Dios había prometido que de él saldría una gran nación, pero Abraham y Sara eran ancianos y no tenían hijos. Sin embargo, contra toda lógica humana, Dios cumplió su palabra. Sara concibió y dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa. Imagina la escena. Una mujer de 90 años, que toda su vida había sido estéril, ahora cargando en brazos a un niño. Las risas de Sara resonaban en las tiendas, no de burla, sino de alegría, porque lo imposible se había hecho realidad. Isaac representaba el cumplimiento de la fidelidad de Dios. Isaac creció bajo la sombra de una prueba impresionante. Dios había pedido a Abraham que lo ofreciera en sacrificio. Aunque era un acto incomprensible, Abraham obedeció, demostrando que confiaba plenamente en que Dios proveería. Y efectivamente Dios detuvo su mano y proveyó un carnero. Ese momento no solo afirmó la fe de Abraham, sino que también marcó a Isaac, que entendió desde joven que su vida estaba sostenida por el pacto divino. El tiempo pasó y llegó el momento de que Isaac continuara la promesa. Se casó con Rebeca, y después de orar mucho, Dios les concedió 2 hijos gemelos, Esaú y Jacob. Desde el vientre ya había señales de que algo especial sucedería, porque los niños luchaban dentro de ella. Y Dios le dijo a Rebeca: 2 naciones hay en tu seno, y el mayor servirá al menor. Génesis 25:23. Esaú nació primero, fuerte, cubierto de vello, y Jacob después, agarrado del talón de su hermano como si dijera: yo también voy hacia el propósito. Esaú se convirtió en un cazador hábil, amado por su padre Isaac, mientras que Jacob era tranquilo y permanecía en las tiendas, siendo más cercano a su madre Rebeca. Aquí comienza un giro fascinante. Jacob, aunque era el menor, fue escogido por Dios para heredar la promesa. Un día, Esaú llegó hambriento del campo y vendió su primogenitura a Jacob por un simple plato de lentejas. Y más adelante, con la ayuda de su madre, Jacob recibió la bendición que Isaac había preparado para el primogénito. Aunque el método de Jacob fue cuestionable, Dios tenía un plan más grande que los errores humanos. Jacob tuvo que huir de su hermano y en el camino tuvo un encuentro sobrenatural. Soñó con una escalera que llegaba al cielo, con ángeles subiendo y bajando, y allí Dios renovó la promesa hecha a Abraham e Isaac. Jacob despertó asombrado y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Génesis 28:16. La vida de Jacob fue una jornada de transformación. Pasó de ser un hombre astuto a alguien quebrantado por Dios. En una noche crucial luchó con un ser celestial hasta el amanecer. Allí su nombre fue cambiado a Israel, que significa el que lucha con Dios y prevalece. Ese nuevo nombre no solo marcó su destino, sino el de toda su descendencia. Así, la promesa que comenzó con Abraham pasó a Isaac, y de Isaac a Jacob. De Jacob nacerían los 12 hijos que formarían las 12 tribus de Israel, el corazón mismo del pueblo escogido. Era como si Dios estuviera tejiendo un tapiz perfecto. Abraham, el padre de la fe; Isaac, el hijo de la promesa; y Jacob, el hombre transformado en Israel. Cada generación llevaba la llama de un pacto eterno que todavía hoy sigue encendido. 3. José y la llegada a Egipto. La historia de Jacob, ahora llamado Israel, continuó con sus 12 hijos. Pero entre ellos había uno especial: José, hijo de Raquel, la mujer que Jacob más amaba. Desde joven, José destacó por su carácter, por su sensibilidad hacia Dios y por los sueños que recibía del cielo.
Su padre lo amaba tanto que le regaló una túnica de muchos colores, una prenda que en aquellos tiempos simbolizaba distinción y honor. Imagina la escena. Mientras sus hermanos vestían ropas sencillas de trabajo, José caminaba con una túnica resplandeciente que lo hacía sobresalir. Esto, junto con los sueños que contaba, donde él aparecía como alguien exaltado y sus hermanos inclinándose ante él, encendió los celos y la envidia en sus corazones. Un día, sus hermanos lo llevaron al campo lejos de su padre, y allí conspiraron contra él. Primero pensaron en matarlo, pero finalmente lo vendieron como esclavo a unos mercaderes ismaelitas que iban rumbo a Egipto. Esa traición fue devastadora. Un joven inocente de apenas 17 años, arrancado de su hogar y vendido como mercancía. Sus hermanos, para ocultar el crimen, mancharon la túnica de José con sangre de un animal y se la mostraron a su padre Jacob, quien lloró amargamente, creyendo que su hijo había muerto devorado por una fiera. Pero Dios tenía un plan. En Egipto, José fue comprado por Potifar, un oficial del faraón. Allí, aunque era esclavo, la presencia de Dios estaba con él. Todo lo que José hacía prosperaba. Sin embargo, la esposa de Potifar intentó seducirlo. José, firme en su fe, rechazó el pecado y huyó, pero ella lo acusó falsamente y lo enviaron a la cárcel. En prisión, José pudo haberse rendido, pero en lugar de eso, siguió confiando en Dios. Allí interpretó los sueños del copero y del panadero del faraón, demostrando una vez más el don que Dios le había dado. Pasaron años, hasta que un día el propio faraón tuvo sueños inquietantes que nadie podía interpretar. Fue entonces cuando recordaron a José y lo llevaron ante el trono. José escuchó al faraón y con la sabiduría de lo alto explicó que habría 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambre. No solo dio la interpretación, sino también la solución. Almacenar provisiones durante los años buenos para sobrevivir en los años malos. Faraón, impresionado, lo elevó al segundo puesto de todo Egipto, convirtiéndolo en gobernador de la nación más poderosa de aquel tiempo. Imagina el contraste. El joven que fue vendido como esclavo, ahora vestido con ropas reales, con un anillo de autoridad en su mano y un collar de oro en su cuello, montado en el carro del faraón, mientras todos se inclinaban ante él. Dios había transformado la traición en victoria. Los años de hambre llegaron, y desde tierras lejanas vinieron multitudes a Egipto en busca de alimento. Entre ellas, los propios hermanos de José, quienes al presentarse ante él no lo reconocieron. Esa escena es de las más conmovedoras de la Biblia. José los miraba, recordaba el pasado, pero su corazón no se llenó de venganza, sino de lágrimas. Finalmente se rebeló diciendo: «Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis a Egipto». Génesis 45:4. Los hermanos temblaron de miedo, pero José los consoló. «No se aflijan ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido aquí, porque Dios me envió delante de ustedes para preservarles la vida». Génesis 45:5. Así fue como Jacob y toda su familia se trasladaron a Egipto. Allí fueron recibidos con honor y establecidos en la región de Gosén, un lugar fértil donde pudieron prosperar. Lo que comenzó con una traición, terminó en reconciliación y en el cumplimiento del plan de Dios. La llegada de Israel y sus hijos a Egipto marcaría un nuevo capítulo en la historia de los hebreos. Una familia de 70 personas que, con el tiempo, crecería hasta convertirse en una nación poderosa. Si esta historia está tocando tu corazón, detente un momento y haz algo muy importante. Asegúrate de estar suscrito al canal y dale un me gusta a este video. Eso nos ayuda a seguir compartiendo más mensajes como este y permite que más personas conozcan la historia completa de los judíos, hebreos e israelitas. Y escribe en los comentarios:
quiero caminar en las promesas de Dios. Al hacerlo, no solo declaras tu fe, sino que también ayudas a que este mensaje se multiplique y alcance a quienes hoy necesitan esperanza. 4. La esclavitud en Egipto. Lo que comenzó como un tiempo de refugio y abundancia en Egipto, con los hijos de Jacob instalados en la fértil tierra de Gosén, poco a poco se transformó en un escenario de dolor y sufrimiento. La familia, que había llegado siendo apenas 70 personas, con el paso de los años se multiplicó de manera sorprendente. Los hebreos crecieron en número, en fuerza y en influencia, hasta que se convirtieron en una multitud dentro de Egipto. La Biblia dice que se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Éxodo 1:8. Ese faraón no recordaba cómo Dios había usado a José para salvar a Egipto de la hambruna. Para él, los hebreos eran simplemente un pueblo extranjero que crecía demasiado rápido. Y como ocurre muchas veces en la historia, el miedo se convirtió en opresión. El faraón dijo a su pueblo: «He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Vamos a oprimirlos, no sea que en caso de guerra se unan a nuestros enemigos y peleen contra nosotros». Éxodo 1:9-10. Así, los israelitas fueron sometidos a trabajos forzados. Imagina la escena: hombres, mujeres y hasta jóvenes cargando ladrillos, levantando ciudades enteras como Pitón y Ramsés, trabajando bajo el sol ardiente, con látigos cayendo sobre sus espaldas. Sus manos se llenaban de llagas, sus cuerpos se debilitaban, pero aún así el pueblo seguía creciendo. Cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. Era como si la bendición de Dios no pudiera ser apagada ni por la esclavitud. El faraón, desesperado por detener su crecimiento, tomó una medida cruel. Ordenó que todos los hijos varones recién nacidos de los hebreos fueran lanzados al río Nilo. Fue una de las decisiones más terribles de la historia, un intento de destruir el futuro de una nación. Las madres lloraban escondiendo a sus bebés, los padres se angustiaban, y el clamor del pueblo subía al cielo. Pero en medio de ese tiempo oscuro, Dios estaba preparando el camino para la liberación, porque cuando los hombres levantan decretos de muerte, el Señor ya tiene un plan de vida. Uno de esos niños, destinado a morir, sería salvado milagrosamente: Moisés. Su madre, llena de fe, lo escondió durante 3 meses y luego lo colocó en una cesta de papiro en el río Nilo, confiando en que Dios cuidaría de él. Y como parte del plan divino, fue la hija del faraón quien encontró al niño y lo adoptó como su hijo. Moisés creció en el palacio, educado como príncipe, pero con el corazón marcado por la identidad de su pueblo esclavizado. La esclavitud en Egipto no fue simplemente un tiempo de dolor, fue también el escenario donde el pueblo de Dios aprendió a clamar, a esperar y a confiar en que solo el Señor podía rescatarlos. El sufrimiento forjó su identidad y el clamor de los hebreos llegó hasta los oídos del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. La Biblia dice: «Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios». Éxodo 2:24-25. Ese reconocimiento fue el inicio de una nueva etapa. El pueblo no estaba abandonado. En el silencio del desierto, Dios estaba levantando al libertador que cambiaría la historia para siempre. 5. Moisés y el gran éxodo. El clamor de los hebreos en su esclavitud había llegado al cielo, y Dios decidió actuar. Para ello, levantó a un hombre: Moisés. Criado en la corte del faraón como príncipe, Moisés conocía el lujo, la educación egipcia y el poder de la realeza. Sin embargo, su corazón nunca dejó de estar conectado con el sufrimiento de su pueblo. Un día, al ver a un egipcio maltratando a un hebreo, intervino y terminó matando al egipcio. Por temor a las represalias, huyó al desierto de Madián, donde pasó años como pastor, aprendiendo a guiar rebaños,
sin saber que pronto guiaría a toda una nación. Fue allí, en el silencio del desierto, donde Dios se le reveló en una zarza que ardía pero no se consumía. Moisés se acercó sorprendido, y desde ese fuego sagrado escuchó una voz que lo llamó por su nombre. Moisés, Moisés. Dios le reveló su plan: enviarlo de regreso a Egipto para liberar a su pueblo de la esclavitud. Moisés dudó, se sintió incapaz, puso excusas, pero Dios le prometió: yo estaré contigo. Esa fue la garantía que necesitaba. Cuando volvió a Egipto, Moisés no fue solo. Su hermano Aarón lo acompañaba como portavoz, y juntos se presentaron ante el faraón con un mensaje contundente: así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Éxodo 5:1. Pero el faraón, endurecido de corazón, se burló y se negó a liberar a los hebreos. Entonces comenzaron las plagas. Imagina Egipto, una tierra orgullosa, doblegada por la mano de Dios, las aguas del Nilo convertidas en sangre, ranas invadiendo casas y palacios, piojos y moscas atormentando a la gente, pestes sobre los animales, úlceras en la piel, granizo destructivo, langostas devorando los cultivos, tinieblas cubriendo todo el país. Cada plaga era una confrontación directa contra los dioses de Egipto, demostrando que solo el Señor es el verdadero Dios. La última plaga fue la más terrible, la muerte de los primogénitos. Pero antes de que llegara, Dios dio instrucciones a los hebreos: sacrificar un cordero sin defecto y untar su sangre en los dinteles de las puertas. Esa noche, el ángel de la muerte pasó por Egipto, y en cada casa donde no había sangre, murió el hijo mayor. En cambio, las casas de los hebreos fueron protegidas. Esa fue la primera Pascua, un símbolo eterno de redención y salvación. Finalmente, quebrado por el dolor, el faraón cedió y permitió que los hebreos salieran. Imagina esa escena gloriosa: cientos de miles de hombres, mujeres y niños marchando hacia la libertad, llevando consigo sus pertenencias, sus animales y sobre todo una promesa de esperanza. Era un éxodo multitudinario, un pueblo entero caminando hacia el destino que Dios les había preparado. Pero el faraón, en su soberbia, se arrepintió y salió tras ellos con su ejército y sus carros de guerra. El pueblo de Israel, atrapado entre el Mar Rojo y las tropas egipcias, sintió miedo y desesperación. Pero allí, en ese momento límite, Dios mostró su poder. Moisés levantó su vara sobre el mar y las aguas se abrieron formando muros a derecha e izquierda. El pueblo cruzó en seco mientras el viento de Dios mantenía el camino abierto. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas se cerraron y el poderoso ejército del faraón fue destruido. El mar, que parecía ser un obstáculo, se convirtió en el instrumento de la liberación. Al otro lado, los hebreos levantaron un cántico de victoria. Cantaré al Señor, porque se ha magnificado grandemente, echó en el mar al caballo y al jinete. Éxodo 15:1. El éxodo no fue solo una salida física de Egipto, fue el nacimiento de una nación libre, guiada por la mano de Dios. Fue la declaración de que los hebreos no eran esclavos, sino el pueblo escogido, llamado a vivir bajo el pacto eterno. 6. El pacto en el Sinaí. Después de cruzar el Mar Rojo y ver con sus propios ojos cómo Dios derrotó al poderoso ejército del faraón, los hebreos comenzaron su camino por el desierto rumbo a la tierra prometida. Pero antes de llegar, había algo fundamental que debía suceder. Dios no solo quería liberar a su pueblo de la esclavitud, quería convertirlo en una nación santa, un pueblo con identidad propia, gobernado directamente por Él. Fue en ese trayecto que llegaron al pie de un monte imponente, el monte Sinaí. Allí, Moisés subió para encontrarse con Dios, y lo que sucedió en aquel lugar fue tan extraordinario que marcó para siempre la historia de Israel. Imagina la escena.
el monte cubierto de humo, truenos retumbando, relámpagos que iluminaban el cielo y un sonido de trompeta cada vez más fuerte. El pueblo, reunido al pie del monte, temblaba de temor y reverencia. No era un simple fenómeno natural, era la manifestación del Dios vivo, descendiendo para hablar con su pueblo. Dios declaró su voluntad con palabras claras. Si escuchan mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Éxodo 19, 5, 6. En ese momento los israelitas no eran solo una multitud de esclavos liberados, sino un pueblo con un propósito divino: ser luz para las naciones. Entonces Dios entregó lo que conocemos como los 10 mandamientos. Escritos en tablas de piedra, estas leyes no eran simples reglas humanas, sino la base de una relación sagrada entre Dios y su pueblo. Mandamientos que enseñaban a amar a Dios sobre todas las cosas, a honrar a los padres, a no robar, no matar, no mentir, a vivir en justicia y en verdad. Era la constitución espiritual de Israel. Pero la entrega de la ley no fue solo un momento solemne, también fue un tiempo de prueba. Mientras Moisés permanecía en lo alto del monte, el pueblo impaciente cayó en idolatría y fabricó un becerro de oro para adorarlo como su Dios. Aquella traición casi destruye la relación con el Señor, pero Moisés intercedió, rogó por el perdón y Dios renovó el pacto. Este episodio dejó una lección poderosa. Israel debía aprender que no podía vivir como las demás naciones, guiadas por sus pasiones o por dioses falsos. Ellos eran llamados a reflejar la santidad de aquel que los había escogido. El pacto en el Sinaí no fue solo la entrega de la ley, fue el momento en que los hebreos se convirtieron oficialmente en una nación bajo Dios. Ya no eran simplemente los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, eran el pueblo de Israel, con un Dios que reinaba sobre ellos. De allí en adelante, cada paso, cada victoria y cada prueba estarían ligados a esa alianza sellada en el monte. El Sinaí se convirtió en el símbolo de la unión entre Dios y su pueblo, una unión que los marcaría para siempre. 7. Conquista de la tierra prometida. Después de 40 años vagando por el desierto, un tiempo en el que Dios formó y disciplinó a Israel, llegó finalmente el momento de entrar en la tierra prometida. Moisés, el gran libertador, había guiado al pueblo hasta las puertas de Canaán, pero no sería él quien los introduciría. Dios levantó a un nuevo líder, Josué, un hombre valiente, lleno del Espíritu del Señor y formado bajo la enseñanza de Moisés. Imagina a esa generación nueva, hijos de aquellos que habían salido de Egipto, ahora listos para tomar posesión de la herencia prometida a Abraham, Isaac y Jacob. Ante ellos estaba el río Jordán, caudaloso e imposible de cruzar por sus propias fuerzas. Pero Dios volvió a mostrar su poder. Cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto pusieron sus pies en el agua, el río se detuvo y el pueblo cruzó en seco. Era como un eco del milagro del Mar Rojo, una confirmación de que Dios seguía con ellos. Una vez dentro de Canaán, se enfrentaron al primer gran desafío, Jericó, una ciudad fortificada con muros imponentes, aparentemente indestructibles. Humanamente, Israel no tenía posibilidad de conquistarla, pero Dios les dio una estrategia extraña y poderosa: marchar alrededor de la ciudad durante 7 días y en el 7º día dar 7 vueltas y tocar las trompetas. La escena debió de ser impresionante. Miles de personas marchando en silencio durante días, mientras los habitantes de Jericó observaban con burla o miedo desde lo alto de sus murallas. Y cuando sonaron las trompetas y el pueblo gritó, los muros cayeron al suelo como polvo. No fue fuerza humana, fue la mano de Dios que entregó la ciudad en sus manos. La conquista no fue fácil ni rápida,
Canaán estaba habitada por pueblos fuertes y numerosos: amorreos, jebuseos, cananeos, eteos. Cada batalla era un recordatorio de que la victoria no dependía de espadas ni caballos, sino de la obediencia al Señor. Cuando Israel confiaba y seguía las instrucciones divinas, vencía, pero cuando se desviaba o guardaba pecado oculto, como en el caso de Acán en la batalla de Jai, sufría derrota. Con el tiempo, bajo el liderazgo de Josué, Israel logró establecerse en la tierra. Cada tribu recibió su herencia: colinas, valles, ciudades y campos que fluían con leche y miel. Finalmente, las promesas hechas siglos atrás a Abraham comenzaban a cumplirse ante sus ojos. En el monte Ebal y Gerizim, el pueblo renovó el pacto con Dios. Josué los reunió y declaró: «Yo y mi casa serviremos al Señor». Josué 24:15. Era un llamado a la fidelidad, a recordar que esa tierra no era un simple regalo, sino una responsabilidad espiritual. Vivir en santidad y obediencia al Dios que los había liberado. La conquista de la tierra prometida fue más que una serie de batallas. Fue el cumplimiento de una historia de fe, la materialización de la esperanza que había sostenido a generaciones desde Abraham. Los hebreos ya no eran esclavos ni errantes en el desierto. Ahora eran un pueblo con tierra, identidad y propósito. Antes de seguir con esta parte tan emocionante de la historia, te pregunto, ¿ya estás suscrito al canal? Si aún no lo has hecho, este es el momento. Suscríbete ahora mismo y dale me gusta a este video. Y déjame en los comentarios la frase: «Soy parte de la historia de Dios». Eso no solo fortalecerá tu fe, también hará que este mensaje llegue a muchas más personas que lo necesitan hoy. 8. La época de los jueces. Tras la muerte de Josué, Israel quedó establecido en la tierra prometida, pero aún no era un reino consolidado ni tenía un liderazgo central. Cada tribu ocupaba su territorio y el pueblo debía recordar que Dios era su verdadero rey. Sin embargo, la realidad fue distinta. Una y otra vez los israelitas se olvidaban del Señor, caían en la idolatría y terminaban esclavizados por pueblos vecinos. El libro de Jueces resume esa etapa con una frase repetida: «En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía». Jueces 21:25. Era un tiempo de ciclos. El pueblo pecaba, Dios permitía que fueran oprimidos, clamaban por ayuda, y entonces el Señor levantaba a un juez, un líder carismático y valiente que los libertaba. Imagina esa montaña rusa espiritual. Cuando Israel obedecía, había paz y prosperidad, pero cuando se apartaba, venían el dolor, la invasión y la humillación. No obstante, Dios nunca los abandonaba del todo, siempre respondía a sus clamores, levantando hombres y mujeres llenos de su espíritu. Uno de los primeros jueces fue Débora, una mujer sabia y profetisa. Bajo su liderazgo, junto a Barak, Israel venció a Sísara, un poderoso general cananeo. Aquella victoria fue celebrada con un cántico que todavía hoy se recuerda como un himno de libertad. Luego vino Gedeón, un hombre sencillo, que al principio dudaba de sí mismo, pero Dios lo transformó en un guerrero. Con apenas 300 hombres, armados con trompetas y antorchas, derrotó a un ejército madianita de miles. Era una muestra clara de que la victoria no dependía de la fuerza humana, sino de la intervención divina. ¿Y cómo no mencionar a Sansón, un hombre con una fuerza sobrenatural dada por Dios? Aunque su vida estuvo marcada por debilidades personales, fue usado como instrumento para enfrentar a los filisteos, los enemigos más persistentes de Israel. Sus hazañas, como desgarrar a un león con sus propias manos o derribar un templo filisteo en su último acto de fuerza, mostraban el poder de Dios actuando incluso a través de hombres imperfectos.
Sin embargo, la época de los jueces también revela lo frágil que era la fe del pueblo. Cada juez traía un respiro temporal, pero al morir el pueblo volvía a caer en la idolatría. Era un ciclo interminable de pecado, opresión, arrepentimiento y liberación. Este período, aunque lleno de victorias espectaculares, también fue un tiempo de aprendizaje. Israel debía comprender que su verdadera seguridad no estaba en tener un líder humano constante, sino en permanecer fiel al pacto con Dios. La época de los jueces nos muestra un pueblo en formación, que todavía no entendía plenamente la magnitud de su llamado, y al mismo tiempo nos revela la misericordia infinita de Dios, que nunca dejó de tenderles la mano. 9. El surgimiento de la monarquía. Después de la época de los jueces, Israel seguía viviendo en una inestabilidad constante. Cada tribu se gobernaba a sí misma, y aunque Dios era el verdadero rey de su pueblo, los israelitas comenzaron a mirar a las naciones vecinas. Veían a los filisteos, a los moabitas, a los amonitas y a tantos otros que tenían reyes poderosos, ejércitos organizados y ciudades fortificadas. Entonces nació en sus corazones un deseo peligroso. Querían ser como los demás pueblos. Un día se presentaron ante el profeta Samuel y le dijeron: «Danos un rey que nos juzgue como todas las naciones». 1 Samuel 8:5. Imagina el dolor de Samuel al escuchar esas palabras. No era simplemente un pedido político, era un rechazo a la realeza de Dios. Samuel oró al Señor, y Dios le respondió: «No te han desechado a ti sino a mí, para que no reines sobre ellos». 1 Samuel 8:7. A pesar de la advertencia, Dios permitió que tuvieran un rey, pero les dejó claro que con ello vendrían también cargas, impuestos, guerras, servicio militar y dependencia de un hombre. El primer rey ungido fue Saúl, un joven alto y de buen aspecto que al principio mostró humildad y valentía. Bajo su liderazgo, Israel tuvo victorias importantes contra los enemigos. Pero con el tiempo, el corazón de Saúl se llenó de orgullo y desobediencia, alejándose de los mandatos divinos. Entonces Dios levantó a un nuevo rey, conforme a su corazón, David, un joven pastor de ovejas de Belén. Nadie lo esperaba, ni siquiera su familia, pero Dios vio en él un corazón dispuesto. David fue ungido en secreto por Samuel y pronto se haría famoso al derrotar al gigante filisteo Goliat con una simple honda y una piedra. Ese acto de fe no solo cambió la vida de David, sino que encendió en Israel la confianza de que Dios peleaba por ellos. Con el tiempo, David se convirtió en rey y unió a todo Israel bajo un solo gobierno. Estableció Jerusalén como capital y trasladó allí el Arca del Pacto, convirtiendo a la ciudad en el centro espiritual y político de la nación. Su reinado fue un tiempo de expansión, victorias y también de pruebas personales, porque aunque David cayó en errores, siempre buscó el perdón de Dios con un corazón arrepentido. Después vino su hijo Salomón, famoso por su sabiduría. Bajo su reinado, Israel alcanzó su máximo esplendor, paz con las naciones vecinas, prosperidad económica y la construcción del majestuoso templo en Jerusalén, donde la gloria de Dios descendió llenando la casa de humo y fuego. Fue un tiempo en que Israel brillaba entre los pueblos. El surgimiento de la monarquía marcó una nueva etapa en la historia del pueblo de Dios. Ya no eran solo tribus dispersas, ahora eran un reino poderoso, conocido en toda la región. Pero esa grandeza también traía un gran desafío: permanecer fieles al Señor, porque sin Él, ningún rey ni ejército podría sostenerlos. 10. La división del reino. Después del reinado glorioso de David y de la sabiduría de Salomón, Israel alcanzó un punto culminante en su historia. Jerusalén brillaba con el esplendor del templo. Las naciones acudían para admirar la riqueza y la grandeza del reino, y parecía que nada podía derribarlo. Sin embargo, en medio de tanta abundancia, el corazón del pueblo y de sus reyes
comenzó a apartarse de Dios. Salomón, a pesar de su sabiduría, se dejó arrastrar por las alianzas con naciones extranjeras y por la influencia de muchas esposas que adoraban a dioses paganos. Poco a poco, en Israel comenzaron a levantarse altares e ídolos ajenos al Señor. La semilla de la división ya estaba sembrada. Cuando Salomón murió, su hijo Roboam subió al trono. El pueblo se reunió para pedirle un alivio en los impuestos y en las cargas de trabajo que habían sido impuestas durante la construcción del templo y los palacios. Los ancianos aconsejaron a Roboam que respondiera con amabilidad, que ganara el corazón del pueblo. Pero los jóvenes que lo rodeaban lo animaron a ser duro, a demostrar autoridad. Roboam eligió mal. Les dijo: mi padre os cargó con yugo pesado, yo lo haré más pesado. Mi padre os castigó con azotes, yo os castigaré con escorpiones. Primera Reyes 12:14. Aquellas palabras encendieron la rebelión. 10 tribus se apartaron y siguieron a Jeroboam, estableciendo el reino del norte, conocido como Israel, con capital en Samaria. Solo las tribus de Judá y Benjamín permanecieron fieles a la casa de David, formando el reino del sur, Judá, con Jerusalén como capital. Imagina el impacto. El gran reino unido de David y Salomón, que parecía inquebrantable, se rompió en 2 naciones enemigas. En el norte, Jeroboam introdujo becerros de oro para evitar que la gente subiera a Jerusalén a adorar, lo que llevó a Israel a la idolatría constante. En el sur, aunque Jerusalén conservaba el templo, también hubo reyes que se alejaron de Dios. La división no fue solo política, fue espiritual. 2 pueblos que compartían la misma herencia y las mismas promesas comenzaron a caminar por caminos distintos. Los profetas advirtieron una y otra vez que el pecado y la idolatría traerían consecuencias, pero muchos reyes endurecieron su corazón. Esta fractura marcó profundamente la historia de los hebreos. Ya no eran una sola nación fuerte y unida, sino 2 reinos en constante conflicto, vulnerables frente a los enemigos externos. El esplendor de la monarquía dio paso a la inestabilidad, a las guerras civiles y al inicio de un declive que los llevaría al exilio. La división del reino es una lección poderosa. Cuando el corazón se aparta de Dios, incluso lo que parece más sólido puede derrumbarse. Israel, que había conocido la gloria, comenzó a experimentar las consecuencias de la desobediencia. 11. El exilio en Babilonia. La división del reino había abierto una herida profunda en Israel. El norte, llamado Israel, cayó primero bajo el poder de Asiria, y sus tribus fueron dispersadas. Pero el reino del sur, Judá, aún permanecía, con Jerusalén como su centro. Allí seguía el templo, allí estaba la promesa. Sin embargo, también Judá se alejó del Señor. Los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, entre otros, advirtieron incansablemente que si el pueblo no abandonaba la idolatría y la injusticia, la ruina llegaría. El pueblo no escuchó. Los reyes de Judá, en su mayoría, siguieron caminos de maldad, y aunque hubo algunos que intentaron reformas, el corazón de la nación se endureció. Finalmente, el juicio de Dios llegó a través de un imperio imponente. Babilonia, gobernada por Nabucodonosor, el rey más poderoso de su tiempo. Imagina la escena: los ejércitos babilonios sitiando Jerusalén, hambre en la ciudad, muros derribados a golpe de arietes. En el año 586 a.C., los invasores entraron a la ciudad santa, destruyeron las casas, saquearon los tesoros y, lo más doloroso de todo, incendiaron el templo de Salomón. El lugar donde la gloria de Dios se había manifestado, donde los sacrificios habían sido ofrecidos, quedó reducido a cenizas. Los príncipes, los sabios, los artesanos y lo mejor del pueblo fueron encadenados y llevados a Babilonia. Solo quedó la gente más pobre en la tierra devastada. Era como si se hubiera apagado la luz de Israel.
El lamento de Jeremías resuena en ese contexto. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. Lamentaciones 1:1. El exilio fue más que una derrota militar, fue una crisis espiritual. El pueblo se preguntaba, ¿dónde está Dios? ¿Se ha olvidado de su pacto? ¿Acaso las promesas a Abraham y David se habían roto? Sin embargo, aún en la tierra extranjera, junto a los ríos de Babilonia, los judíos colgaban sus arpas y lloraban, pero mantenían viva la esperanza de volver a Sión. Allí, en medio del exilio, surgieron voces proféticas poderosas. Ezequiel tuvo visiones extraordinarias de la gloria de Dios, mostrando que su presencia no estaba limitada al templo destruido. Daniel, un joven llevado cautivo, se convirtió en testigo fiel en la corte babilónica, demostrando que incluso en tierra extranjera el pueblo de Dios podía brillar. El exilio fue un tiempo de quebranto, pero también de transformación. Sin templo ni altar, los judíos comenzaron a reunirse en sinagogas, a leer la Torá, a reforzar su identidad como pueblo de la palabra. Aprendieron que Dios no estaba limitado a un lugar, sino que reinaba sobre toda la tierra. Después de 70 años, tal como lo había profetizado Jeremías, Dios abrió el camino para el regreso. Babilonia cayó ante los persas y el rey Ciro decretó que los judíos podían volver a Jerusalén. El exilio no fue el final, sino una disciplina que preparó al pueblo para valorar más que nunca la fidelidad del Señor. La lección fue clara: la desobediencia trae ruina, pero la misericordia de Dios siempre abre la puerta a la restauración. Si esta historia te está emocionando tanto como a mí al narrarla, pausa un segundo y revisa si ya estás suscrito al canal. Haz clic en suscribirse y regálanos un me gusta, porque eso nos ayuda a llevar este mensaje de fe y esperanza a muchas más personas. Y escribe en los comentarios: las promesas de Dios nunca fallan. Así confirmas tu fe y ayudas a que este video se comparta con quienes más lo necesitan. 12. El regreso y la reconstrucción. El exilio en Babilonia había dejado una herida profunda en el corazón de los judíos. La ciudad de Jerusalén estaba en ruinas, el templo destruido, las murallas derribadas y la identidad de Israel parecía desvanecerse. Sin embargo, Dios no había olvidado su pacto. Tal como lo había prometido a través de los profetas, después de 70 años llegó el momento del regreso. En un giro sorprendente de la historia, Babilonia cayó ante el poderoso imperio persa. Ciro el Grande, rey de Persia, decretó que los judíos podían volver a Jerusalén y reconstruir el templo del Señor. Imagina la emoción de aquellos exiliados al escuchar esta noticia. La esperanza de volver a casa después de tantas décadas de añoranza. Muchos partieron en caravanas largas y difíciles, dejando atrás la tierra extranjera donde habían nacido para regresar a los escombros de Jerusalén. No encontraron una ciudad gloriosa, sino ruinas y cenizas. Sin embargo, en sus corazones ardía la certeza de que Dios estaba con ellos. El primer paso fue levantar nuevamente el altar y reiniciar los sacrificios. Luego, bajo el liderazgo de Zorobabel y el aliento de los profetas Hageo y Zacarías, comenzaron la reconstrucción del templo. No fue fácil. Enfrentaron oposición de los pueblos vecinos, desánimo y escasez. Pero Dios los fortaleció. Y finalmente el segundo templo fue terminado. Aunque no tuvo el esplendor del de Salomón, fue suficiente para que la presencia de Dios volviera a habitar en medio de ellos. Años más tarde, Dios levantó a Esdras, un escriba y maestro de la ley. Su misión no era solo restaurar muros o edificios, sino restaurar el corazón del pueblo. Esdras enseñó la palabra, y el pueblo lloraba al escucharla, reconociendo sus pecados y renovando su compromiso con el Señor. Era como si después de tanto dolor,
la fe se encendiera nuevamente. Pero aún faltaba algo esencial: las murallas de Jerusalén. Sin ellas, la ciudad seguía siendo vulnerable a los enemigos. Entonces apareció Nehemías, un hombre de confianza en la corte persa, que recibió permiso para volver y liderar la reconstrucción. Con valor y oración organizó al pueblo y, en tan solo 52 días, las murallas fueron levantadas nuevamente, a pesar de la oposición y las amenazas de sus adversarios. Imagina el momento: familias enteras trabajando codo a codo, cada uno reparando una parte de la muralla frente a su casa, con una mano sosteniendo la herramienta y en la otra la espada, vigilando contra los ataques. Era más que una obra de construcción, era un acto de fe y unidad. El regreso y la reconstrucción no solo restauraron la ciudad, sino también la identidad del pueblo de Dios. Ya no eran los exiliados de Babilonia, sino nuevamente los hijos de Israel, un pueblo que había aprendido en el dolor la importancia de la fidelidad. Esta etapa marcó un renacimiento espiritual. Los judíos comprendieron que lo esencial no eran los muros ni las riquezas, sino la presencia de Dios en medio de ellos y la obediencia a su palabra. Desde entonces, la sinagoga y la lectura de la Torá se convirtieron en el centro de la vida judía, preparando el camino para la llegada del Mesías siglos después. 13. El tiempo de Jesús. Después de siglos de espera, silencios proféticos y esperanza mantenida en las Escrituras, llegó el momento más decisivo en la historia del pueblo de Israel y de toda la humanidad: el nacimiento de Jesús, el Mesías prometido. El pueblo judío vivía bajo la opresión del Imperio Romano. Aunque habían regresado de Babilonia y reconstruido Jerusalén, ya no eran un reino libre. Los soldados romanos patrullaban las calles, cobraban impuestos abusivos y recordaban a los judíos que estaban sometidos. Aún así, en medio de esa oscuridad política y social, brillaba una esperanza: la llegada del ungido, aquel descendiente de David que restauraría el reino de Dios. Fue en Belén, la ciudad de David, donde nació Jesús, de una joven virgen llamada María. El nacimiento no ocurrió en un palacio, sino en un humilde pesebre, recordándonos que el reino de Dios no se edifica con orgullo humano, sino con sencillez y poder divino. Los ángeles anunciaron la noticia a pastores en el campo, y una estrella guió a sabios de Oriente. Desde el inicio quedó claro que este niño no sería solo para Israel, sino para todas las naciones. Jesús creció en Nazaret y a los 30 años comenzó su ministerio. Fue bautizado por Juan en el Jordán, y el cielo se abrió con una voz que dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Mateo 3:17. Desde entonces, la historia dio un giro definitivo. El mensaje de Jesús no era como el de los maestros religiosos de su tiempo. Él hablaba con autoridad, sanaba a los enfermos, devolvía la vista a los ciegos, limpiaba a los leprosos, levantaba a los paralíticos e incluso resucitaba a los muertos. Cada milagro era una señal de que el reino de Dios se había acercado. Pero más que los milagros, lo que cautivaba eran sus palabras. Jesús enseñaba que el mayor mandamiento era amar a Dios y al prójimo. Hablaba de perdón, misericordia, justicia verdadera y fe viva. No buscaba solo reformar conductas, sino transformar corazones. Por eso multitudes lo seguían y al mismo tiempo líderes religiosos lo rechazaban, temiendo perder su poder. Jesús también eligió a 12 discípulos, hombres sencillos, pescadores, un recaudador de impuestos, hombres comunes, para ser testigos de su vida y portadores de su mensaje. Con ellos compartió parábolas profundas, como la del hijo pródigo o el buen samaritano, que hasta hoy nos conmueven y enseñan. Sin embargo, el momento más impactante llegó en Jerusalén. Allí, Jesús fue traicionado, juzgado injustamente y condenado a morir en una cruz, el castigo más cruel del Imperio Romano.
Sus seguidores quedaron desconsolados. El Mesías prometido había sido crucificado como un criminal. Parecía el fin de la esperanza, pero al tercer día la tumba quedó vacía. Jesús resucitó con poder, venciendo a la muerte, y se apareció a sus discípulos, confirmando que Él era verdaderamente el Hijo de Dios. Ese acontecimiento no solo cambió la historia de Israel, cambió la historia de la humanidad. El tiempo de Jesús fue el cumplimiento de todas las promesas hechas a Abraham, a David y a los profetas. Él no vino solo para los judíos, sino para traer salvación a todo el mundo. A partir de él, la historia de los hebreos, judíos e israelitas se conectó directamente con la historia de cada ser humano. El Mesías había llegado, el reino de Dios se había acercado, y nada volvería a ser igual. 14. La diáspora judía. Después de la vida, muerte y resurrección de Jesús, el pueblo judío siguió enfrentando tiempos difíciles. Roma, el imperio que dominaba gran parte del mundo conocido, veía con sospecha las constantes tensiones en Judea. Los judíos esperaban un Mesías que los liberara de la opresión romana, y muchos no entendieron que la misión de Jesús era más grande: traer libertad espiritual y eterna. En el año 70 d.C. llegó una de las tragedias más grandes para el pueblo judío. Jerusalén fue sitiada por las legiones romanas bajo el mando del general Tito. Imagina la angustia: hambre dentro de las murallas, familias desesperadas, soldados rompiendo las puertas de la ciudad. Finalmente, el templo, el corazón de la fe judía, fue destruido. No quedó piedra sobre piedra, cumpliéndose la profecía que Jesús había anunciado años antes. Con la destrucción del templo y la ciudad, comenzó una dispersión masiva. Miles de judíos fueron llevados como esclavos, otros huyeron a distintas regiones del Imperio Romano, y muchos se establecieron en tierras lejanas: África del Norte, Europa, Asia Menor. Así comenzó lo que se conoce como la diáspora judía, la dispersión del pueblo fuera de su tierra ancestral. La diáspora no fue un evento único, sino un proceso que se extendió a lo largo de siglos. En cada lugar al que llegaban, los judíos llevaban consigo su identidad, la fe en un solo Dios, la lectura de la Torá, las fiestas como la Pascua, el Pentecostés y el Tabernáculo. Aunque estaban lejos de Jerusalén, no olvidaban su tierra ni sus promesas. En cada sinagoga, en cada oración repetían: el próximo año en Jerusalén. Sin embargo, la vida en la diáspora no fue fácil. En muchos países fueron tolerados, pero en otros fueron perseguidos, rechazados o expulsados. A pesar de esto, nunca perdieron su identidad. En medio de culturas extranjeras, conservaron sus costumbres, su idioma y su fe, manteniéndose como un pueblo distinto entre las naciones. La diáspora también tuvo un impacto profundo en la historia mundial. Los judíos se convirtieron en comerciantes, artesanos, maestros y estudiosos. En cada tierra aportaban con su sabiduría, pero al mismo tiempo sufrían marginación y hostilidad. Era como si la promesa de Dios los acompañara donde quiera que iban, recordándoles que no eran un pueblo cualquiera, sino el pueblo del pacto. Durante siglos, desde España hasta Babilonia, desde Alejandría hasta Roma, los judíos levantaron comunidades fuertes, pero en sus corazones siempre ardía el mismo deseo: regresar a Sión, volver a Jerusalén, ver restaurada la gloria de Israel. La diáspora judía es uno de los capítulos más dolorosos y al mismo tiempo más asombrosos de la historia, porque ningún otro pueblo ha logrado sobrevivir tanto tiempo sin tierra, sin templo y bajo constantes persecuciones, y aún así mantener viva su identidad. Eso mismo es testimonio de que Dios sigue guardando a su pueblo. La dispersión fue larga, difícil y llena de lágrimas, pero también preparó el camino para que, siglos después,
se cumpliera un nuevo capítulo en la historia de los hijos de Israel. El renacimiento del Estado de Israel en tiempos modernos. 15. Israel en tiempos modernos. Después de siglos de diáspora, de vivir como extranjeros en tierras ajenas, de soportar persecuciones, expulsiones y hasta tragedias como el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, el pueblo judío parecía condenado a vivir sin patria. Sin embargo, la promesa de Dios nunca había desaparecido. Desde Abraham hasta los profetas, una y otra vez se repetía: Israel volvería a su tierra. En 1948, lo que parecía imposible se hizo realidad. Nació nuevamente el Estado de Israel. Fue como un renacer en medio de las cenizas. Imagina la emoción de miles de judíos de todo el mundo al escuchar que después de casi 2000 años tenían de nuevo una nación reconocida. En Tel Aviv, David Ben-Gurión proclamó la independencia de Israel, y en cuestión de horas, países vecinos declararon la guerra. Contra toda lógica humana, un pueblo pequeño, recién organizado y con recursos limitados, enfrentó ejércitos mucho más grandes. Y una vez más, como en los tiempos bíblicos, la mano de Dios se hizo evidente. Israel sobrevivió y no solo eso, se consolidó como nación. A lo largo de las décadas siguientes vinieron más guerras. La Guerra de los 6 días en 1967, donde Israel recuperó Jerusalén Oriental, cumpliendo el anhelo de siglos de volver a orar en el Muro de los Lamentos, y la Guerra del Yom Kippur en 1973, donde, aunque atacados sorpresivamente en un día sagrado, lograron defenderse y mantenerse en pie. Mientras tanto, judíos de todo el mundo comenzaron a regresar. Desde Europa, desde África, desde Rusia y hasta desde lugares remotos, familias enteras emigraron a Israel, cumpliendo las palabras de los profetas: los traeré del norte y los reuniré de los confines de la tierra. Jeremías 31:8. Cada avión que aterrizaba con inmigrantes judíos era un recordatorio de que la profecía seguía viva. Hoy Israel es un país moderno, con avances en ciencia, tecnología, agricultura y medicina, reconocido mundialmente por su capacidad de florecer en medio del desierto. Jerusalén, la ciudad de David, sigue siendo el corazón espiritual, un lugar donde conviven lo antiguo y lo nuevo, donde las piedras milenarias cuentan historias y las oraciones siguen elevándose al cielo. Pero también es una nación que vive en constante tensión, rodeada de enemigos, enfrentando conflictos y buscando la paz. El simple hecho de su existencia ya es un milagro, porque ningún otro pueblo en la historia, disperso durante tantos siglos, ha regresado a su tierra, ha revivido su idioma, el hebreo, y ha restablecido su identidad como nación. Israel en tiempos modernos no es solo un hecho político o histórico, es un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. Lo que Él prometió a Abraham hace miles de años: a tu descendencia daré esta tierra, Génesis 12:7, sigue siendo visible hoy. Cuando miramos a Israel, no vemos únicamente un país pequeño en el mapa, vemos la confirmación de que la palabra de Dios permanece. La historia de los judíos, hebreos e israelitas no terminó en el pasado bíblico. Sigue escribiéndose en nuestros días, recordándonos que el mismo Dios que los escogió y los guardó sigue reinando sobre la historia de la humanidad. La historia de los judíos, hebreos e israelitas no es solo una narración del pasado, es un testimonio vivo de cómo Dios guía, corrige, restaura y cumple lo que promete. Ellos conocieron la gloria de los reyes, pero también el dolor del exilio. Cantaron himnos de victoria, pero también lloraron junto a los ríos de Babilonia, y aún así nunca desaparecieron, porque detrás de cada capítulo estuvo la mano de un Dios fiel. ¿No te parece que muchas veces nuestra vida se parece a la de este pueblo?
También nosotros atravesamos desiertos de incertidumbre, murallas que parecen imposibles de derribar y momentos en que sentimos que todo se derrumba. A veces creemos que Dios se ha olvidado de nosotros, como Israel pensaba en su exilio. Pero la historia completa de los judíos, hebreos e israelitas nos recuerda una verdad poderosa. Aunque pasen los años, aunque vengan pruebas y lágrimas, las promesas de Dios siguen en pie. Él no abandona a su pueblo, ni tampoco abandona a quienes confían en Él. La solución está en lo mismo que sostuvo a Israel en cada etapa: la fe en el Dios eterno, el que abre mares, derriba murallas, restaura ciudades en ruinas y levanta vidas quebradas. Ese mismo Dios que cumplió su palabra con Abraham, Isaac y Jacob, también puede cumplir su propósito en tu vida. Por eso, al mirar esta historia completa, no solo vemos el pasado de un pueblo, vemos también la esperanza de nuestro presente y el futuro de gloria que Dios tiene preparado para todos los que deciden caminar con Él. Hemos llegado al final de esta gran historia, pero quiero pedirte algo muy importante. Verifica ahora mismo si ya estás suscrito al canal. Si aún no lo estás, este es el mejor momento para hacerlo y no perderte ninguna de las próximas historias que transformarán tu manera de ver la Biblia. Además, comparte este video con tus amigos y familiares. Nunca sabes a quién puede llegarle esta palabra y traer esperanza en medio de su lucha. Y déjame en los comentarios la frase: la historia de Dios también es mi historia. Tu comentario hará que este mensaje se multiplique y alcance a más personas que lo necesitan hoy.